filósofo alemán Arthur Schopenhauer dijo: no hay dinero mejor empleado que el que nos han estafado, porque por él hemos adquirido experiencia. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Aunque esa experiencia les sabría a la gente horrible, porque después de trabajar mucho y ahorrar dinero que te lo estafen. Bueno, vamos a ver cómo se refiere la cita al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Hasta que no sentí su mordida, no supe que era cascabel. Hoy tengo lo que siempre me debió haber dado. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Juan, tú eres el demandante de este caso. Sí. Dime quién es Linda, por qué la estás demandando y qué pides para resolver esta situación. Pues Linda es mi hija y esta me robó mi casa. Tu hija te robó tu casa. Sí, Ok. Entonces le estás demandando para que te devuelva tu casa. sí. Explícame los hechos. ¿Qué es lo que pasó? A ver. De morro yo me metí en los gangas y yo andaba trabajando haciendo movidas de Tijuana a California. Ok. Y en ese tiempo conocí una chica y tuvimos una hija allá en México, en Tijuana. Ok. Y de 4 años lo dejé porque me fui a la cárcel. Desde que la niña tenía 4 años de edad, tú dejaste de verla. Sí. Porque fuiste a la cárcel. Sí, lo que pasó, yo dejé a mi hija con su mamá y con su tía allá en Tijuana. Ok. Pero una vez cuando regresé para atrás a los Estados Unidos, algo pasó y tenía que ir a la cárcel por 4 años. En ese tiempo, en esos 4 años, yo tuve muchos problemas por alguien. Alguien me estaba mandando, pues, cosas que me pasaran a mí, ¿verdad? Y, ¿En la cárcel? en la cárcel. ¿Dentro de la cárcel? Sí, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer para adelantarme. Gané otros 6 años que yo estaba ahí. O sea que por mal comportamiento dentro de prisión te extendieron la sentencia de 4 años Hasta a 10. Ok. Sí. En ese tiempo yo no he conocido a mi hija porque no la he mirado. Y una vez llegó y pues me puso bien contento y cada semana llegaba a visitarme. O sea que la muchacha viene a visitarte a la prisión en algún momento de tu estadía en prisión. Sí. Ok. Y en ese tiempo, como me estaba visitando mucho, ganamos una relación. Y mi familia me dieron una tierra en San Diego, como 20 acres de ¿Te tierra. regalaron? Me lo dieron, 20 acres de tierra. Te regalaron 20 acres de Sí, tierra. sí. Y ya no podía pagar los taxes. Yo estaba trabajando en la cárcel para pagar los taxes, pero no era suficiente dinero. Te pagan como $1 a la hora. Y en ese tiempo, ella estaba trabajando y me dijo, ¿sabes qué, pa? Yo te puedo ayudar. Yo te pago los taxes. Le dije, ok, estará bien. Y estaba pagando como 1 año, estaba pagando, todo estaba bien. Y una vez dijo, ¿para qué quieres esa tierra si no es nada? Mejor la vendemos y compramos una casa. Le dije, ¿sabes qué? Es una buena idea. La vendemos. La vendemos y te compras una casa para que cuando yo salgo ya tenemos casa, una propia casa. Y le dije, ¿sabes qué? Agarra un abogado, tráelo para acá, yo firmo los papeles y te lo entrega, la tierra, para que la vendes. Entonces le pusiste las tierras que habías heredado de tu familia a nombre de tu hija. Sí. Bien, perfecto. Ok, lo vendió en $400,000 me hace que agarró por la casa. Era una buena tierra. Y compró una casa, me enseñó la foto que iba a comprar. Le dije, ¿sabes qué, mija? Es una casa bonita, agárralo, me gusta. Lo compró. Pero ya que compró la casa, ya lo miré, ya se fue. Nunca, no agarré los visitations, cartas, O sea, nada. una vez que ya tú le trasladaste las tierras y ella compró la casa, dejó de visitarte. Sí. Ya no eran tantas las visitas, no se lo hice, comunicaba. ya se separaron, Ok. ya no había. Ok. Yo tenía la dirección de la casa. Cuando salí de la cárcel, fui a la casa, toqué la puerta, y cuando toqué la puerta, una persona que yo conozco abrió la puerta. Es una persona que me cae muy mal. Era un amigo, un socio mío de cuando estábamos en los calles, en los gangas. Y fue un negocio mal entre yo y él. O sea, que era otro ladrón como tú. Algo así. Bueno, ok. Algo así. Y empezamos a discutir, pelear, hablar, y pues hablaron a la policía. Yo no puedo estar en contacto con la policía porque si me agarran otra vez me llevan para atrás a la cárcel y me dan más tiempo. Lo que pasó es que yo me fui, regresé el próximo día para hablar con ella.
esperé que se fuera el esposo, el novio, no sé quién es el güey, perdóname, pero se fue. Y yo pues fui a tocar la puerta para hablar con ella, para saber lo que está pasando. Yo no entiendo. So, toqué la puerta, ella abrió la puerta, pero con la cadena puesta. Y me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Le dije, ¿cómo que mija, es mi casa? ¿Qué está pasando? No entiendo, ¿qué está pasando? Y me dice, tú no tienes que estar aquí en esta casa es mi casa. Tú no tienes derechos de estar aquí. Y empezamos a discutir, peleamos, insultamos, todo. Y llamó la policía y me agarraron. Yo le dije a la policía lo que está pasando, me llevaron a la cárcel, pero me dejaron salir. So, lo que yo quiero ahorita es que ella me entregue la casa y que su novio, esposo, que se vayan a la porque esa casa es mía. Yo trabajo mucho para esa casa. ¿Cómo que tú trabajaste para Tú no trabajaste para esa casa. Tú recibiste unas tierras que alguien te regaló. Pero yo estaba trabajando en la cárcel para mantener los taxes, para pagar los taxes. Pero tú ibas a perder la tierra porque no la podías pagar. Ella fue la que te ayudó a pagarla. So, yo sé que en la ley la casa es de ella, porque por papel la casa es de ella. Pero yo estoy peleando por el moral. Porque el moral. El moral, esa tierra era mía. ¿Qué moral tuya? Aquí no hay mucha moral. Vamos a ponernos a pensar, ¿qué moral tienes tú? Ganguero, ladrón, en prisión 10 años. Será la moral de los gangueros, porque moral no es moral. Pues, y ahora resulta que tu hija es igual de tramposa que tú. Pues sí. ¿Sí o no? Pero en ese tiempo yo tenía que hacer lo que tengo que hacer, ni modo. La manzana no cae lejos del árbol. Soy como soy. Soy como soy. Sí. Yo no puedo decir lo que pasó, pero yo quería tener una vida mejor. Claro. Yo sé lo que hice, el tiempo. Ok, ya yo sé lo que le estás pidiendo, ya yo entiendo perfectamente lo que pasó aquí. Bueno, de tu lado. ¿Cómo respondes, Linda? Para empezar, yo no me considero una persona tramposa porque él fue el que me presentó la idea. Yo no le dije, oh, papá, o yo te ayudo, ponlo en mi nombre. Él fue el que me presentó el problema que él tiene, que no puede mantener las tierras. Bueno, Linda, pero ¿eso qué tiene que ver? Al final hiciste una trampa. Sí, deja explicarle el resto de la historia porque él no lo contó tal como es. Ok. Entonces, lo que pasó era que cuando salió él de la cárcel, no fue la persona que yo miraba en la cárcel. Cuando salió, sí, fue a tocar la puerta, pero a patadas. Cuando miró a mi esposo, empezó a insultar. Ok, Juan demanda a su hija Linda y le exige que le devuelva su casa, la casa de él, que está a nombre de ella. Él está aquí para recuperar lo que él considera era de él, porque él la utilizó a ella de testaferro. De testaferro. Y entonces él considera que él es el dueño de esa casa. ¿Quién es tu marido? ¿Quién es? Mi marido se llama Oscar. Deja empezar por cómo lo conocí. Lo conocí en Tijuana. Él fue a buscarme y él me dijo que él me podía comunicar con mi papá porque él era su amigo. Entonces él me trajo para los Estados Unidos y me puso en contacto con él y le agarré mucho cariño porque era muy amable conmigo y aparte me reunió con mi papá, que fue un gran favor que nos hizo. Y luego, pues mi esposo, yo trabajo como enfermera y él trabaja como DJ. Él no es un DJ, Es un maldito cholo DJ también. y a veces, él trabaja, tiene trabajo muy seguro y a veces no. Entonces, las veces que él no puede ganar bastante, entonces yo tengo que poner más de mi parte. Ok, pero ¿qué pasó con tu papá? ¿Por qué hiciste ese trato con él y cuando ya ahora sale de prisión, ahora todo cambia? ¿Qué pasó? Es que cuando él se presentó a la casa, yo le comenté que estaba yo ya casada, pero yo no sabía bien la historia de ellos, nomás conocía que pues eran amigos. Pero él sí sabía, entonces ¿por qué él se trajo de México? Entonces él me trajo para reunirme con mi padre. Y luego tranza. cuando llegó, él se puso bien enojado, bien furioso, y empezó a insultarlo, amenazarlo, y entonces él se fue y luego al siguiente día cuando regresó, dice que tocó la puerta pero a patadas, estaba bien enojado, insultándome, y que yo era una y muchas cosas, y dije, me daba miedo porque la noche anterior, después de eso, mi esposo me había dicho que sí, para empezar, pasó 10 años en la cárcel. Y luego dice que sí, él tiene sangre en sus manos, que él es un asesino. Y me dio miedo. Yo soy asesino, él también es igual que yo. ¿A nombre de quién está la casa? Mi nombre, aquí tengo el título. Solita, nombre tuyo solita. Sí. Ah, ok, no la pusiste. Perfecto.
Entonces la casa la pusiste a nombre solita tuya, no está a nombre de tu marido. No más mi nombre. Es solo a tu nombre. Ok, perfecto. Bueno, tú lo que me has dado aquí es el traspaso de las tierras a nombre tuyo. Pero si tú me estás diciendo que en la casa está tu nombre sola, pues te voy a creer. ¿Por qué no? Pasemos al testigo de la demandada, por favor. Que me imagino yo debe ser el marido. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cuánto tiempo te demoras en hacerte este peinado? Como unos 30, 20, 40 minutos. ¿Y qué con clara de huevo o con cemento? No, ese era viejo. Puro hairspray así. Ah, con spray. Sí, con qué spray. bien, qué bien, ok. Lo hago para cuando toco en lugares así. Ah, ok, y para venir aquí, claro, para que te vea toda América así lindo. Bueno, tú eres, me imagino, Oscar, ¿no? Sí, soy Oscar. Tú eres Oscar, el esposo de Linda. ¿Y qué vienes a decir? Mira, ese delincuente ahí sí era mi mejor amigo, pero los tierras que él dice que eran de la familia de él, no era. Él compró esos tierras, la propiedad, él compró con dinero que era mío también. No es cierto. Y el otro dinero era de la pandilla. O sea, que él le robó a la pandilla y a ti para comprar Las esas tierras. tierras. Sí. No es cierto. ¿Y qué prueba tú tienes de esto? No La tiene pandilla nada. me estaban buscando a mí por el dinero, porque el dinero no era de... Pues él gastó el dinero. Él fui a la cárcel y me estaban buscando a mí para pagarle el dinero. Yo no tenía ese dinero. Y en ese tiempo me mataron a mi novia en ese tiempo. ¿Mataron a tu novia? Sí. Ese fue culpa tuya, no fue culpa mío. Lo O mataron sea, por... tú me estás diciendo que tu novia la mataron como en venganza por el dinero que él había robado de la pandilla. Sí. Él fumó todo su dinero. Tú cállate. Era un fumador. Fumó todo su dinero. Es un mentiroso. Ok. Y ahorita, mira, quiere quitar que yo tengo con mi esposa ahorita. Es mal persona. Ok, perfecto. Pásame al testigo del demandante, por favor. Buenas tardes. Limpieza. ¿Su nombre? Yeah. Timothy. Timothy, tú eres Timothy. Sí. Y bueno, estás aquí apoyando al demandante. Sí. ¿Cómo tú conoces al demandante? Pues yo pasé casi 5 años en el cárcel con Juan. Oh, Y cada persona han hecho errores en la vida, pero hay chance de arreglar las cosas. Ah. Y cuando cuando me contó que vino su hija a saludarlo, a visitarlo, me dio gusto. O sea, que genial, está todo perfecto. Hay un chance de arreglar las cosas, a tener una relación otra vez con su hija. Pero luego me contó que quería dar la propiedad a su hija. Y pues yo, en mi opinión, era una mala idea. ok. Porque aún hay que esperar las cosas, todo en su tiempo. Ahorita va a salir, sé que todo está difícil con los impuestos, pero hay que echarle ganas, hay que tener fe y aguantar. Ok. Y bueno, después de todo lo que pasó, me pidió que yo fuera a Tijuana a investigar y a ver qué está pasando aquí. Y cuando fui, descubrí que claramente dijo algo, puedo confirmar que ella fue con su mamá, fue con su tía en Tijuana a vivir con ellos. Pero falta un pedacito. ¿Qué tienes ahí en ese folder? Déjame ver. O sea, tú descubriste algo en Tijuana sobre la existencia, sobre la hija de tu amigo. Sí, doctor, sí. Bueno, tú me estás entregando aquí un acta de defunción, un certificado de muerte Sí, de una persona que se llama Linda Ramírez Miranda, sí, que murió a la edad de 15 años. sí. Murió ¿Qué es su hija. eso? Asesinada en un asalto, disparos en la cabeza y en el abdomen. No podía decirlo a Juan porque... No podía decirlo a Juan That was you, porque... Juan. No podía decirlo a Juan porque es peligroso y es muy confiable. falso eso. Tiene... Es falso. ¿Por qué me No, es Tú eres cierto. un delincuente, por seguro los poseíste. No, 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 Wait. Óyeme, wait a minute. Aquí estoy. Espérate un Ready, momento. let's ¿Y go, tú let's go. quién eres? Esa no es la soy verdad, Linda no es verdad. You already know. Es falso. Yo tengo mi Puede ser ID. cualquier otra ¿Tú tienes Linda. identificación? Sí.
Pero, No es el mismo nombre. Por Yo seguro fui a no, saludar las esto tías no- de él. no es y un vi la documento tumba, auténtico. el cementerio. Está muerta su hija. Who the hell are you? ¿Quién eres? Linda Ramírez. No, ¿Quién eres? es otra Linda. no, pero espérate un momento. Los nombres equivocados. Aquí hay otra Linda, porque Si no, tú vas a esta saber. Linda nació abril 9. La hija tuya nació el 18 de junio, de acuerdo a tu amigo. 18 de junio, nacieron el mismo año. Pero estas son dos personas diferentes. Tú eres otra persona. Tú no ¿Es eres eso? este. ¿Y ¿Es cómo eso? tú sabes que esta es la hija de tu amigo? Porque fui a Tijuana a investigar. Tú hablaste con la Con mamá. la tía. Su mamá se fue. Se murió. Se fue con alguien más. Y la tía sí está viva. Sí. Y hablaste con la tía. Sí. Y la tía te dijo que la hija de este hombre murió. Sí. Chirrata. O sea, que tú le has pasado la tierra a una que se ha hecho pasar por tu hija. Y no es tu hija. No Yo su hija soy de verdad. su hija. Tú no eres mi hija. Sí. Dile a la doctora No, mi Sierra hija que no tiene venga a eso. ver que... Aunque sea Mira, de verdad, hay que es hacer para prueba, hay que hacer ustedes. prueba, pues. No, hay que Hay que hacer empezar prueba, por hay que hacer esto. prueba de Sí, sangre. déjame entrar. Porque, You didn't deny your daughter? mira, vamos a hacer una cosa. ¿Y ustedes por qué no se hacen un examen de ADN? Yo, Sí, ahorita, exacto. Yo si no quieres, tengo yo lo por qué hago ahorita. hacer eso. Ahorita. En vez de hacer un examen, ¿por qué no? Porque es Pues, mentirosa, por hacer eso. un examen a ver si el documento es auténtico. Bueno, esto que yo tengo aquí es una copia. Tú tienes toda la razón. El documento puede ser falso. Es falso. Pero creo que la manera más rápida de averiguar si tú eres la hija biológica de este hombre es haciéndote un examen de ADN. ¿Sí o no, doctora? No lo debe temer si ella realmente es la hija. O sea, ¿qué miedo tienes tú? Exacto. Mira, te voy a contar algo. Esto no te va a quitar la casa. Aún si tú no eres la hija de él, lo de la casa todavía queda al aire. Bueno, ¿Por qué, doctora? A ver. porque hay fraude. Si ella firmó bajo... Si ella no sabía que ella no era la hija, ella no firmó nada, él fue el que firmó. Él fue el que le dio las tierras a ella. Pero está basado en fraude. Bueno, aquí puede está todo ser que basado ella en es fraude. linda, exacto, pero se puede revocar por fraude. Si Él ella es un realmente fraude no es la también, persona doctora. que firmó. Porque él me dijo a mí que había heredado tierras y todo de la gente. Y no, él no heredó nada de nadie. De Él acuerdo. robó para comprar esas tierras. De acuerdo. Así que esto es Siquiera me lo fraude dieron. sobre fraude. Sobre fraude, sí, señora. Está difícil. El testimonio de uno contra el otro. Ahora, yo te digo algo a ti. Yo no me quedaría con la duda jamás de si este hombre es mi padre o no. Porque si tú me dices a mí que tú no estás metida en este fraude, o sea, tu opinión es que tú eres hija de este señor, lo mejor que haces es probarlo. ¿Por qué no lo compruebas? ¿Lo haces? Sí, porque es lo que siempre he querido saber, quién es mi padre. Decisión del caso. Los ordeno que se hagan un examen de ADN. Y con respecto a las tierras, yo te voy a decir algo. Yo siento mucho decirte lo que para mí, tú le traspasaste eso a ella, libre, voluntariamente, sin un acuerdo previo. Que tú tuviste un abogado, el abogado pudo haber hecho un acuerdo de testaferro, diciendo que en lo que tú salías de prisión, es más, pudieron haber puesto el título de la casa a nombre de los dos, para tú proteger a tu interés. Cualquier abogado te hubiera dicho eso, por más malo que fuera, te lo hubiera aconsejado de esa manera. Así que yo tiendo a creer aquí que ustedes hicieron lo que les dio la gana. Y cuando uno hace lo que le da la gana, sin fiarse en lo que la ley dice y cómo protegerse, uno es víctima de su propia estupidez. Te niego la demanda, pero te invito a que te hagas el examen de ADN para que descubras si esta es o no es tu hija. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, evítese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día con más casos, más conflictos y soluciones. Gracias. Lástima mía, mi bebé. Yo estaba muy asustada, horrorizada con todo esto, doctora. Mi hombre es un hombre tranquilo, era un hombre tranquilo, un hombre muy inocente, muy amable. Y él no portaba